Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Del Cielo a la Tierra, de nuevo aquí en Teleasturias, y estamos hoy con un buen amigo, es mi cura favorito. Yo lo voy a presentar así, entre otras cosas, es un hombre excelente, un tipo excelente, con una gran vocación a los demás desde hace muchísimos años. En Valdedios, Covadonga, Teberga, Largañosa, Oviedo, en líneas generales, y al final pues entre otros sitios, capellán del Hospital Central de Asturias. Me estoy refiriendo a José Ramón García Monchu, que está con nosotros y que hoy pues va a tener, yo diría que su momento para contarnos cantidad de anécdotas, cantidad de cosas, de toda una vida dedicada a la Iglesia y a los demás. Monchu, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía José María, pero estaba hablando yo. Ya, bueno. Claro, como era García, y Sí. yo como estuve trabajando muchísimo tiempo con José María García, pues al final cuando digo García y digo José, ya, ¡fas! Monchu, naces en 1936. El 18 de enero. Vaya año. El 18 de enero, sí. En la villa, en Villaviciosa, nosotros decimos la villa, nacimos muchísimos, somos un rebañado de ellos. Nuestros padres debían estar muy nerviosos por todo aquello de la guerra próxima y todo aquello, y somos muchos, somos unos cuantos. Y bueno, nací en la villa, criéme en la villa, y soy villano. Yo soy un villano. Déjame ser. Pasas allí toda la infancia, ¿no? Sí, hasta los 14 años que voy para el seminario de Valdedios. A los 14 años entró en Valdedios, pero la villa pues sigue en mi medio de tal. Y recuerdo de cuando éramos guajes. El primer recuerdo así que tengo, y por ejemplo, el haber visto muchos soldados desfilando cuando era pequeño, que era esa cosa, ver muchos soldados desfilando, y cuando pasábamos por alguna calle que a lo mejor tocaba el himno nacional, una radio de los pocos que había que pararse, Y bueno, yo fui un crío muy travieso, yo fui muy travieso. Por cierto que, bueno, naces en el seno de una familia modesta, tu padre taxista. Mi padre era taxista. Pero no pasasteis hambre. No, gracias a Dios nosotros no pasamos fame. ¿Por qué? Porque vivíamos, mi madre era de aldea y estábamos muy cerca de la aldea de mi madre, y mi madre iba todos los días a la aldea a ver a su madre, y ahí tenía su huertuca, y había patates, había maíz para hacer torta, había algo de leche, había esas cosas que había. Lo que no había era, por ejemplo, era aceite, no había azúcar, no había muchas otras cosas, pero sí, nosotros no pasamos fame. Nada exquisiteces, pero fame no la pasamos, gracias a Dios. Y es más, mi madre todavía de vez en cuando ayudaba también a alguien. Taxista de los primeros, tu padre, porque Sí. evidentemente eran los primeros taxis que existían en el Principado de Asturias. Sí, ¿no? bueno, en el Principado de Asturias no sé, pero de la villa era de los primeros. Mi padre tenía un Doge, de aquellos descapotables. Yo tengo una foto en casa donde está él. Mi padre era coxo, llamaba Ramón el coxo. Había quedado coxo por jugar al salto la fava. Uno agachóse, cayó, rompió la pierna, y en aquella época pues había curanderos, y ir a Gijón era muy lejos, que era donde podía haber un especialista tal, porque nosotros cuando éramos nenos llevábamos al especialista a Gijón. Oviedo era una cosa ya excepcional, nosotros íbamos a Gijón a todo, por eso la relación de Villaviciosa con Gijón fue siempre muy buena, muy buena. Oviedo era como Nueva York. Bueno, por el estilo, por el estilo. ¿Cómo era la vida en la villa cuando...? Pero por lo lejos, no por ser mejor por lo lejos, que Xixón. ¿Cómo era la vida de chalete, de muy niño guapa, era allí? muy guapa. ¿Qué hacíais en el pueblo? Pues mira, cada época teníamos nuestros propios juegos que los hacíamos nosotros. Había la época de los boliches, que jugábamos al banzón. Había la época de los aros. Había la época de jugar al airón, que íbamos hacia la caída de la tarde por las calles, escondiéndonos. Y después también hacíamos guerras entre barrios, porque claro, estábamos en el ambiente aquel de guerra y hacíamos guerras, teníamos espadas de madera, y había unos de la calle del Carmen que ellos llamaban los abisinios, que eran unos hermanos que los tenían todos rapados, y llamaban yo los abisinios porque aquellos eran el terror, y claro, la relación era con la guerra de Abisinia que habían tenido los italianos y tal, pero éramos felices, con 4 cosas.
jugábamos al pinchu Roma, jugábamos a, bueno, muchas cosas. A les chapes hacíamos nosotros para hacer carreras, como había carreras de bicicletas y hacíamos les chapes. Éramos felices, éramos felices, la verdad éramos felices, con nada, porque no teníamos nada. ¿Te acuerdas de amigos de aquella época, de chavalete? Claro, sí, acuérdame de buenos amigos, uno Armando, que eran unos cubanos que vinieron para aquí, después marcharon para Cuba, vivían muy mal, yo no sé por qué aparecieron en la villa. Había, sí, pues claro, muchos amigos, Pepe Luis, gente que todavía vive, Manolo Busto, el alcalde de la villa, mucha gente, José Eugenio, el prove que murió bastante joven, Pedro Medrano, que era un gran rapaz, y era un artista, hacía unas cosas de recortes de papel y tal. Éramos muy mañosos, teníamos que hacerlo nosotros todo. Yo cuando vi después que los guajes compraban todo, yo alucinaba, porque después para gastar no había nada, aparte que no había perres. Había una tienda que llamaban de les Toberines, que eran dos mullerines solteres, que se llamaba Anselma y Manuela, que creo que una vez llegó un viajante y dijo, señora, y dijo, ya no, señorita, por la gracia de Dios e indiferencia de los hombres. Y allí vendíanse mayuques, vendíanse chufes, vendíase regaliz en caña, y figos que venían en unas cajas de madera con las cuales me hicieron a mí un camionetuco, que fue lo primero que trajeron los reyes, y prácticamente no había más, no había nada. De lo que no te vas a olvidar nunca es del primer taco que soltaste. Desde luego que no. Tardé mucho después en repetirlo, ahora ya repito, no debía hacerlo, pero repito, fue la palabra coño. Tendría yo pues 5 años o 6 años, y estaba una noche de Reyes, mi madre estaba así apoyada en la barandilla de un balconuco que tenía unas verges, y yo era pequeño, estaba debajo de ella, agarraba las verges viendo la cabalgata de Reyes, que por primera vez aquel año salían pues con unas antorchas echando chispes, y yo dije coño, y mi madre, que era una aldeana que tenía las manos como les dobles del mito, blamba, sangré como un coriu. Y ya como a los 8 años, a los 9 años, tuvieron que operarme aquí en Oviedo de las angines y de ahí de las amígdalas de la nariz. Y ¿cómo se llamaba este hombre? Se llama, si era aquí en Oviedo, Millares me parece que se llamaba, está donde está el Banco Bilbao, aquí en donde está el monumento que hizo Úrculo, ahí estaba este señor. Y cuando me operaron, que después de operar me dieron un helado, dice el criu tiene el tabique desviado. Mi madre cayó, y cuando fue para casa dice mi padre, oye, díjome el médico que el ñeño tenía el tabique desviado, y fue del guantazo que di yo porque el ñeño no cayó. Caí después, ya de mayor, de un burro por la parte de adelante, porque empeñéme en ponerme en él, en Lugás, que iba mucho a Lugás por la época de la hierba, a casa de unos parientes, y como no tenía, era pelo, bajando una cuesta, pum, va a caer por delante, pero ya era un poquitín mayor, ya tendría pues 10 años, 12 años. Allí, supongo, en el pueblo el contacto con los animales era continuo, con vacas, con ovejas, supongo, con todo tipo de ganado, etcétera. Es decir, que era una vida completamente distinta a la de un guaje ahora. Sí, hombre, sí, porque más en la villa bajaban de los pueblos los miércoles con los burros, y había por muchos sitios de la villa, por el centro urbano, mucha gente que se encargaba de guardar los burros. Y entonces pagabanles en especie, daban ellos unos patatuques y tal, y bueno, por ejemplo, los macuques guardaban burros al lado de las Clarices, en la calle del Sol guardabanse burros, en muchos sitios se guardaban burros, y después había pues cuadres por el pueblo. Había, por ejemplo, los de Busto tenían ahí una cuadra cerca del pueblo, prácticamente dentro del pueblo, sí, teníamos un contacto con la naturaleza. Pero yo siempre fui muy torpe, por ejemplo, para descubrir un ñeru, un nido, un ñal. Yo nunca fui capaz de descubrir uno. Una vez íbamos por el Porreu, que son unos praos que hay cerca de la ría, y tropecé con uno, si no, no lo veía. Yo nunca veía un ñeru, nunca fui capaz de ver un ñeru. Pero sí éramos felices, y no teníamos nada. Y desde luego,
dábennos leña, dábennos leña porque éramos traviesos y Dios nos librase venir de la escuela diciendo que nos había pegado o castigado el maestro, porque entonces no preguntaban por qué. La autoridad estaba muy por encima de todo, y entonces lleváis más leña y tal. ¿Te acuerdas del primer maestro? Bueno, yo primero fui a los monjes carmelites, que yo aprendí les letres de bien pequeñín. Tenía unos cartones y en el cartón, sobre el cartón, la letra estaba con lija, y cogí entre el dedín de pequeñín y pasaba entero por encima la lija, muy suavín. Yo aprendí les letres con sangre y no me pesa, pasaba entre el dedín por encima de la lija para que aprendieses la letra. Y fíjate si éramos inocentes, que la hermana decía que iba a castigarnos y meternos en el afilatero que tenía de los agujes, y creíamos. Fíjate si éramos pequeñinos e inocentes. Y después pasé a la escuela, allí tuve buenos maestros siempre, tuve don Manuel Barco, tuve también a un tal Sopeña, que todavía viven fíos por ahí. Después fui al Colegio San Francisco y ahí tuve pues a Cortés, y después ya fui enseguida para el seminario. Y en el seminario pues también tuve buenos maestros, y eso que nos machacaban, nos machacaban. Allí había disciplina dura y te machacaban, ¿Por qué vas al seminario? ¿Por decisión tuya o de Bueno, tus pues padres? yo no lo sé, yo creo que siempre me gustó ser cura, y en aquella época era lo que jugábamos en el Colegio Les Monches, a procesiones y a misas y a tal, y a mí siempre me gustó ser cura, ¿no? Yo no tengo ningún mérito, fui porque, no sé. Y entré en Valdedios, y tengo también muy buenos recuerdos de Valdedios, aunque pasamos mucha fame. Allí pasamos fame porque era todavía la época en que había escasez, pasamos mucho frío, caí unas heladas tremendas, de tal manera que caí unas heladas espantosas. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos del mes de mayo, con aquel olor que venía de los naranjales. Después aquellas excursiones que hacíamos, íbamos andando desde Valdedios hasta Rodiles, cuando empezaba ya un poquitín la primavera, íbamos andando. Jugábamos un partido de fútbol. Yo nunca fui buen jugador de nada, pero siempre me gustó caminar mucho. El caminar siempre me gustó. Y bañábamos, veníamos andando hasta la villa, en el gaitero andábamos un poco de sidra champanada, y en la villa cogíamos un autocar que había, que era el de Salustio, que eran de San Pedro Ambás, llevábamos a San Pedro Ambás y después bajamos andando al convento. Caminaba mucho, pero también la gente caminaba mucho, muchísimo. ¿Cómo era la vida en el seminario, en ese seminario de Valdedios? Pues la vida en el seminario que me tocó a mí era una vida pues de mucha disciplina. Levantábamos, no sé si a las 7 o 7:30, había media hora de oración, después que la mayor parte del tiempo pasábamos durmiendo, hacíamos oración con un libro, pero pasábamos durmiendo. Incluso alguna había que estaba leyendo una novela en vez del libro de oración, porque había de todo. Después había misa, después subíamos a hacer la habitación, bajábamos a desayunar, todo esto en silencio, desayunábamos en silencio, uno leía, después ya cuando se modernizó un poquitín la cosa, leíanse algunas noticias, que recuerdo, había uno gallego, que todavía está de cura por ahí, que pronunciaba muy mal, era de la parte de Fonsagrada, o de por ahí, que pertenecía Fonsagrada a la diócesis de Asturias, porque hasta el año 50 la diócesis de Asturias tenía parte de Lugo y parte del norte de León, e incluso de Zamora. Benavente pertenecía a la diócesis de Asturias hasta el 1950. Y este hombre empezó a leer noticias, y era cuando empezaron los problemas entre los judíos y los egipcios, y decía él: aviones judíos bombardean el Cairo. Y después los domingos permitirnos hablar, pero había una gran disciplina, Los estudios eran comunes, después les clases, y les notes se leían en público, y cuando suspendíes llamaban la atención. Y yo soy de un cura que escribe por el periódico, que está en Gijón, en una parroquia, un buen cura, que yo creo que si en parte salió cura gracias a una torta que dieron precisamente por suspender, cuando no tiene que suspender, porque podía aprobar perfectamente. Pegábenos, porque en la vida o se cumple la ley o hay que recibir la estaca.
y hay que educar para todo. Eso de, porque no todo el mundo está dispuesto a cumplir la ley, a cumplir la ley. Entonces, amigo, hay que cumplir la ley, y si no, pues tienes que pensar que te va a venir la estaca. Y hay que educar, yo creo que así. Entonces, una aguantada a tiempo y es muy saludable. ¿Conociste algún desertor, entre comillas, por supuesto, y en plan cariñoso, de los que hayan estado contigo y que hayan dicho, hasta luego, Lucas, que yo esto no es para mí? Después vino el Concilio Vaticano y mucha gente secularizóse porque se entró en mucha crisis, concretamente en una crisis de identidad. Llegó un momento en que hubo una crisis de identidad y mucha gente, pues, se secularizó. Yo tengo buenos amigos que se secularizaron, por ejemplo, Ángel Silva, que fue, hay que ser justo con él, la Cruz de los Ángeles la fundaron dos curas que se llamaban Ángeles, y uno fue Ángel Silva, que trabajó mucho durante muchos años para sacar esa institución adelante. Y no solamente el ángel que conocemos ahora, que también tiene su mérito, su gran mérito, pero hay que compartir a cada uno lo que pertenece. Conocí personalmente a los dos, además. Claro que conocerías. A los dos. Yo vivía en la calle Sacramento durante toda la vida. Dos grandes tipos, Dos grandes tipos. Dos grandes idealistas. Ángel Silva era un gran tipo. Exactamente, sí, dos grandes idealistas, y hay que reconocer pues el mérito que tuvo para sacar eso a flote, también Ángel Silva. Y si algún día hay que hacerles homenaje, hay que hacérselo a los dos, cada uno en su sitio. Después Ángel Silva tomó otros derroteros, fundó una familia, oye, cada uno y es libre de escoger el camino que tal, pero sí muchas crisis, y bueno, todos pasamos por crisis, unos superamos de una manera, otros de otra, pero yo creo que ocurre como lo mismo que ocurre por los matrimonios, llegas a una cierta edad y puedes entrar en crisis, pero hay que saber, pues, enfrentarlo y solucionarlo, Eso me recuerda una frase que te dijo un cura una vez que te quedó grabada. Dice, Fiu, aprovecha las tentaciones porque es posible que no vuelvan. Sí, hombre, había curas con una inteligencia con eso muy bueno. Por ejemplo, que siguió ahí en Villaviciosa, estaba don Luis el de Fuentes, que era un señor muy inteligente, muy prudente. Hizo un catecismo en asturiano, que se publicó y tal, porque nosotros, por ejemplo, por las Navidades, siempre hacíamos poesía, echábamos poesías en asturiano, los curas y os gustaba, había incluso algún poeta del pueblo que hacía poesías, introducía personajes célebres y lo echábamos. Que eso la Iglesia se abandonó de muchas cosas, esta Iglesia que no sé yo el plan que tiene. Pero bueno, y entonces don Luis era muy inteligente, y una vez, cuando hubo todas estas reformas del concilio, vino un cura joven, que todavía debe de vivir por ahí, que había estado haciendo un curso en Roma, y vino a predicar el Corpus Amandi. Y en Amandi celebrábase mucho el Corpus, y bueno, había misa y mesa, igual éramos 30 y tantos a la mesa, porque celebrabas así, curas, la pareja de la Guardia Civil, el alcalde, el maestro, la gente del coro, y algún familiar que se juntaba y demás. Y que vino de Roma estaba ahí hablando de teorías y de cosas y de tal, y bueno, aquellos curinas, él y el cura de Carda, don Manuel, que tiene un sobrino en un cargo político importante, que era también muy listo. Don Manuel de Carda era una persona muy inteligente también, así, parecían unos purvinos, pero eran muy inteligentes. Entonces, después que terminó la comida, la gente empieza a pedir, uno pide un café, y al cura este joven se le ocurre pedir un vaso de leche templada. Ay, amigo, levanta entonces la cabeza don Luis, el de Fuentes, y dice, vaya, don fulano, así que usted todavía por la Vía Láctea, acabó con él, solo con esto acabó con él. Y, de Valdedios te vas a Covadonga. De Valdedios vamos a Covadonga. Vino un nuevo arzobispo, que era Lauzurica, y quiso promocionar Covadonga, que Covadonga tiene un deber con Lauzurica y la diócesis. Lauzurica promocionó mucho el santuario de Covadonga, y Lauzurica tiene el derecho de tener allí un monumento, un busto. Es justo hacérselo, porque promocionó mucho. Incluso él iba y pasaba todo el verano en Covadonga, entonces llevó al seminario de Covadonga para que le diese más culto y para que tal. Y en Covadonga, pues muy bien, ahí sí tuvimos un contacto con la naturaleza grande, porque salíamos de paseo por aquellos montes, a los lagos,
Entonces es un recuerdo que sí, yo creo que soy algo panteísta, yo soy algo panteísta. Yo a Dios veo en esa naturaleza, aquellos tormentes de verano cayendo, aquellos rayos por allá arriba, aquellas noches de noviembre con aquella luna, aquellas nubes moviéndose, eso ya es impresionante. Una noche en Covadonga de noviembre es una maravilla, no hay que perder eso. ¿Es verdad que comiste salmón que había pescado Franco? Sí, señor. Yo comí salmón de lo que pescó Franco. Franco, el primer salmón regalaba yo al obispo. Y estando en Covadonga, nosotros servíamos, llamábamos a los perros, llamados los curas, nosotros éramos estudiantes. Y alguna vez tocó servir al obispo, y a mí una vez tocó servir al obispo. Y en la bandeja iba salmón. Y a la vuelta, pues cuando llegábamos a la cocina, a lo mejor la monjina que estaba ahí, pues decía, nada, come eso. Y comíamos porque nosotros comíamos distinto de los curas, Nosotros comíamos, los curas comían distinto de los seminaristas. En aquella época, hoy creo que cambiaron todas las cosas. Entonces yo comí parte del salmón que sobró y había sido pescado por Franco. Franco no iba a Covadonga, pero la mujer sí. La mujer iba a Covadonga con la señora de Camilo, Alonso Vega, que era una señora de Noreña, era muy simpática, pero era muy hecha para adelante. Y siempre que iban, pues había un concierto de la escuela del seminario y cantaban, por ejemplo, alguna obra de Guerrero, de alguna obra clásica y tal. Y aquella señora decía, bueno, estos curas no saben más que cantar funerales. Que por cierto, pese a que tu padre nunca se metió en política, nunca te dejó ir a Falange. No, mi padre no fue político. Y es más, mi padre era de derechas. Y nunca quiso que nos metiéramos en nada. Al catecismo sí, y a la escuela también. Pero y a mí daba rabia porque todos iban por ahí de excursiones o iban de campamentos y mi padre jamás quiso. Entonces yo nunca probé nada de eso, ni tampoco mi hermana. Él no quería. Y recuerdo que los viejos, cuando hablaban de antes de la guerra, decían, en tiempos normales, para ellos esos tiempos que estaban viviendo no debían ser normales, porque decían, el pan en tiempos normales era blanco, en tiempos normales tal, cuando se referían a antes de la guerra. Pero mi padre nunca jamás nos habló de política. Si alguna vez trataba de si malos fueron unos, malos fueron otros, y de ahí no lo sacabas. Además tu padre llegó a salvar a una persona que estaba en el otro bando. Sí, eso me contaron, eso me contó pero por pura chiripa. Mi padre se enteró de que andaban buscando tal, un abogado de Villaviciosa, y fue por la noche, le dijo, don fulano, venga, pues llévalo al pueblo, tal. Me lo dijo la hija de él, porque mi padre jamás tocó estas cosas. Mi padre nunca habló de nada de esto, no, de eso nunca se habló. ¿Dónde debutas? Estrenóme de cura en Luarca. Iba con un complejo tremendo, porque hacía poco habían hecho premio Nobel a don Severo Ochoa, y yo creí que en Luarca eran todos premios Nobel. No me atreví a predicar. Tenía un complejo tremendo, no me atreví a predicar. Y tuve un cura también muy bueno, que fue don Eliodoro, que en paz descanse. Y bueno, y una barbaridad lo que voy a decir, pero bueno, tal como me lo dijo los presos. No me atreví a predicar, estaba la iglesia, sobre todo por el verano así, de gente, la misa de 12, y dime, mira, tú piensa que estás en un almacén de sacos de patatas, fíjate tú. Pero bueno, tampoco me atreví a tal, y contóme un chiste. Y una vez había un cura como tú, joven, que no se atrevía a predicar, y dijo el cura, toma una vinajerada de vino, lo que tengas que decir, dilo breve, cuando ves que la gente tose o se mueve, para, y tranquilo. Y bueno, terminó la misa, entró el cura joven para la sacristía y dijo el cura viejo, estuviste bien, hombre, pero tuviste 3 fallos. Mandéte tomar una vinajerada y no una botella. Fue David el que mató a Goliat y no Goliat a David. Y oye, matólo de una pedrada en la cabeza y no de una patada en los puntos suspensivos. Y entonces yo rompí. Y eso que había gente que te ponía nerviosa. Había una señora allí, doña Carmen Ron, que después me apreció mucho, yo también a ella, muy buena gente,
que claro, hacía un calor en aquella iglesia, los domingos por verano, y ella abanicábase, y llevábanse unos pulseres de aro, y tenía aquí el brazo lleno de pulseres, y doña Carmen además abanicábase con el brazo de los pulseres, y aquello era un campanilleo constante, y yo llamé la atención, doña Carmen, por Dios, pase el abanico a la otra mano, que me pongo nervioso. Y al principio, no y pareció bien, pero después tomómelo muy bien. Allí conocí, por ejemplo, a Evaristo Casariego. Evaristo Casariego era muy torpe. Él y el padre del alcalde, que fue Landeira, invitábamos todos los años a comer cordero allí en la Repicona, para que se llamaba, a don Eliodoro y a mí. Y decía que el único papa que no había sido hereje en los tiempos modernos había sido Pío IX. A partir de Pío IX, Pío X, Pío XI, Pío XII, todos habían sido herejes, no digamos nada, Juan XXIII. Y después él aborrecía mucho a Severo Ochoa. Teníale yo, creo que un poco de envidia. Un día iba yo caminando para arriba, para la atalaya, y Severo Ochoa llevaba todos los días. Él era agnóstico, no ateo, no sé, no practicaba, aunque iba a algunos funerales en Luarca, porque yo lo ven a los funerales, y el día de San Juan él asistía a la misa en la capillina que tenían allí en Barcillina, pero llevaba todos los días a la señora, que era muy religiosa, él era de una familia muy religiosa, al rezar el rosario a la atalaya. Y una vez, pues yo iba hacia la atalaya y alcanzóme Evaristo Casariego, y Severo Ochoa estaba como, qué sé yo, a unos metros para allá. Y me dice Evaristo Casariego: ¿y qué le parece, señor cura, estos sabios que estudian tanto sobre la vida y son incapaces de engendrar un hijo? Yo me cayó el alma a los pies, pero este bárbaro de hombre. Y bueno, conocí también a aquel dictador de Cuba, Batista, que estuvo en Luarca, porque Evaristo Casariego era el que tenía, el abogado que llevaba sus intereses, y conocido ahí en Luarca con dos matones que parecían dos osos. Cuéntamelo dentro de un momento, Monchu, porque nos vamos a ir al pequeño descanso, breve descanso que realizamos siempre aquí en Teleasturias y en Del Cielo a la Tierra, para que sigamos hablando con Monchu, con José Ramón García, aparte de mi cura favorito, pues un hombre que tiene unas vivencias. Bueno, no hay más que escucharlo. En un instante volvemos aquí a Del Cielo a la Tierra. Continuamos adelante con José Ramón García en Del Cielo a la Tierra. Me hablabas de Batista, que al menos lo viste, es decir, sí, no es que hayas tenido un trato con él, pero lo viste. Sí, andaba por Luarca, ya te digo, con Evaristo Casariego. Evaristo Casariego era un tipo muy especial, era un tipo muy aquello. Conocí también, por ejemplo, a Gamoneda, cuando vendió las acciones del Alsa a Cosme Adelaida. Gamoneda era uno de los accionistas que fue la primera vez que yo tomé prácticamente alcohol con él. Yo cuando fui para Luarca no bebía nada, no bebía absolutamente nada. Y entonces don Eliodoro y Ramón Muñoz, que era el alcalde de Luarca, después de la misa de 12 salían a tomar algo allá a la Farola, y yo llevarme con ellos, y yo era cura joven, y ellos pedían whisky, a mí ocurrióseme pedir una Coca-Cola. Riéronse de mí a mansalva. Y a los pocos días nos invitó Gamoneda en el Galloso a cenar. Y era un paisano ya mayor, de 80 años. Y estaba cenando un solomillo galloso, y después no sé si poco queso cabrales, y fuimos con él hasta casa, y entonces nos invitó a tomar algo. Y yo pedí un whisky, cogí una moña que no me revolvía. Y en Luarca yo pasélo muy bien. Había un catecismo grande, hicimos una fiesta del catecismo donde todos los barrios participaron, con carroces, muy bien. Ahí empezamos también a llevar el movimiento de la JO. Yo conocí al Piti. El Piti es un
era de la Jo y creo que ahora tiene un cargo por ahí político, anda por ahí, era muy la listo. Jo, que, vamos a decirlo, las Juventudes Obreras Católicas, exactamente. Para aquel que no lo sepa. Exactamente, y él iba por ahí por Luarca, él se recordará, lo recibí en la casa donde me hospedaba yo, que hospedaba con unos ames que cocinaban de maravilla, Eran tíes del jefe de la aduana de Hendaya, y allí siempre tenían licores y cosas que ellos mandaba el sobrín, y eran muy simpáticos, y por la noche después de cenar decían: señor cura, consolámonos un poco, eran mayores, ya podían ser casi iguales mías, y entonces sacaban un poquitín de cuantró, de tal. Y recuerdo que también otra que era pariente de esta, no sé si era hermana del alcalde de Hendaya, doña Lola Ron, que era también maestra hermana de la otra Ron, un día invitónos a cenar, y porque ahí invitaban mucho a comer a los curas, invitónos a cenar y vino con 2 botellas de champán francés de la viuda. Yo nunca había tomado nada hasta entonces, yo creí que el único champán que había era el gaitero, además porfiaba por ello, y nunca lo había probado, porque ¿quién lo iba a probar? No, nunca había probado. Y estaba don Eliseo Gallo, que iba mucho a predicar a Luarca, don Eliodoro y yo. Y ellos hablaban mucho de temas sociales, de problemas sociales y de tal. Era una época en que se preocupaba el clero bastante de cuestiones sociales. Después estuve en Sama y ahí lo viví mucho más intensamente. Y dice ella, cuando les pone encima de la mesa: ¿no les da un poco de remordimiento tomar estas bebidas tan caras? Y dice don Eliseo Gallo: doña Carmen, estas cosas mejor les tomamos los ministros de Dios que no esos golfos con malas mujeres. Quedó la prove, ¿eh? Yo no recapacelo muy bien. Otra vez invitarme a sacramentar a una mollerina que llamaban La Maneja. No sé si vivirá alguien pariente de ella, toda La Maneja, vivía allá arriba, y era pequeñina, con un pañuelo amarrado a la cabeza, las faldas largas, y era menudina, y estaba sentada, y una fía con un algodón estaba untando la nariz. Y decía ella: fía, por ahí non, dámelo por más abajo. Y digo: ¿qué es lo que das? Y decía: anís, pero quiero que lo dé por la boca. Y entonces espabilábala con anís. Pero muy buena gente en Luarca, muy buena gente. De Luarca a Teberga, ¿no? Sí, hubo un programa en televisión que decía: del mar a la montaña. Entonces fuimos a Teberga un equipo de curas, era totalmente distinto, muy duro, pero también muy relajante, estábamos muy unidos, los curas, alternábamos en las parroquias, conectábamos mucho con la gente, y fue una época muy guapa porque nosotros fuimos los primeros que empezamos a poner televisiones por las parroquias, que nos les daba el ministro de Información y Turismo, que era Fraga Iribarne, y entonces nosotros hicimos teleclubs por las parroquias. Y la gente pues iba a ver el teleclub, pues en algunos sitios alguno hizo algún estropicio porque cerró el claustro, o sea, el atrio de la iglesia, pero bueno, la manera que pudieran, porque no había centros sociales para tal. Había parroquias donde había que celebrar la misa de madreñes, porque llovía dentro. Y pues teníamos Tasha, Villamayor, Riello, Campiello, Torce, cuando no había carretera a sus pueblos, pero fuimos muy felices. Estábamos muy unidos, y los domingos todavía teníamos humor, después a lo mejor entre el sábado y el domingo celebrar 6 o 7 misas, cogerles motos que teníamos vespes y veníamos al cine a Oviedo. Ya la otra vez para allá. ¿Y qué películas veías? Pues claro, las de amor, locuras, veíamos de todo, ya estábamos en plan de evolución, hay que verlo todo, como decía el Papa Juan XXIII: omnia videre, multa dissimulare, et pauca corrige. Verlo todo, disimular mucho y corregir poco. Todos nosotros, ¿Te acuerdas de alguna película que te hubiese gustado en aquella época? Íbamos algo al Palladium. Oye, vamos a ver, Moncho, al Palladium, cine de arte y ensayo. Sí, vamos algo al Palladium, vamos algo al Palladium. Y alguna película, no me acuerdo, porque tengo muy mala memoria, muy mala memoria, no me recuerdo, pues sí, vamos, sí. De allá a Sama. Sí, de allá a Sama, pero quiero hacer una tal. Estando en Teberga, había costumbre
el 18 de julio de celebrar una misa por los caídos de un lao, que era una misa oficial. Iba el alcalde, que después también resultó ser un gran amigo, Eliodoro, que en paz descanse, que ya murió, que era director de la caja de ahorros de allí. Y este Eliodoro, pues, bueno, pedía la misa. Y ese año tocóme decirla a mí, no sé por qué circunstancia, porque yo no estaba de cura en la plaza. Y yo dije, dígola con la condición que cito a los de un bando y a los de otro. Y no estuvo de acuerdo y llamó al obispado, escribió al obispado, y del obispado me mandaron una carta que conservo, don Demetrio Cabo, que me decía, aténgase a la tradición de siempre, pero yo no celebré la misa. No celebré la misa. O la celebraba por todos o no la celebraba por nadie. Y algo parecido ocurrióme en Rozáes, que la gente todavía se recordará. El primer año que fui de cura para Rozáes, cerca de Villaviciosa, celebrábamos una misa de difuntos en la parroquia, bajábamos rezando el rosario al cementerio y allí rezábamos un responso por todos los difuntos. Y vi fuera del cementerio que había unos raminos de flores por la parte de fuera. Y dije, ¿y esto? Y mira, estos son gente que mataron cuando la guerra, que serían rojos o blancos o amarillos. Y dije, pues el año que viene, como no estén dentro del cementerio, yo no bajo al cementerio a rezar el responso. Y metiéronlos en el cementerio. Y eso todavía lo sabe la gente de Rozáes. Y fueron años, pues, muy guapos. Hizo unos visita pastoral allí, Tarancón, que era un cacho de pan con el trato. Fue una vez, o una de las primeras veces en las que vestisteis de paisano. Ah, sí, hombre, sí, empezamos a ponernos de paisano porque había unas caleyes de folla que te llevaba hasta las cinturas, aunque fueses en caballos, y bueno, para andar por ahí, teníamos que ir andando para aquellas parroquias y tal. Pero eso a tu madre no le sentó muy bien. No, la primera vez que fui de paisano a la villa en la moto, bueno, riñóme, púsome pingando, de sinvergüenza, de todo a quien se le ocurría ir de paisano, un cura, a la villa y tal, que por cierto, solía ir por las fiestas del Portal, el miércoles del Portal, y robaronme la moto que la tenía delante de casa, que era una Vespa, no sabía el número de matrícula, tuvo que decirme el compañero, y fue a aparecer en el ayuntamiento en el ayuntamiento de Nava, y todavía querían echarme una multa por abandono de moto. Habían robármela y todavía querían pegarme una multa por abandono de moto. Vamos ya más rápidamente porque, claro, el tiempo avanza y no creas que el tiempo se nos está yendo, ¿no? Nos vamos a Sama. Sí, en Sama estuve 2 años de coadjutor con José Luis Ortiz, un buen cura también, secularizóse. En Sama secularizáronse muchos curas. Allí tuve por primera vez contacto con gente de izquierdas y con comunistas. La parroquia de Sama estaba abierta a todo el mundo, y allí hubo reuniones de gente de esta. Y entonces yo me cuenta que los comunistas no tenían ni cuernos ni rabo, porque en el seminario, tú fíjate, en el seminario no se nos permitía decir ninguna frase desagradable, pero podíamos decir me cago en Rusia. Era la frase que decía me cago en Rusia. Porque ya en Luarca yo tuve la suerte de conectar con gente que no era de iglesia, pero por ejemplo había un paisano que estaba en la calle paralela a la iglesia, que no recuerdo cómo se llama, que recogía papeles y era anarquista. A mí abrióme un horizonte de un mundo distinto. Y Pepe también, el zapatero, que siempre había tertulia en aquella zapatería y hablaba de muchos temas, y yo era cura, iba a sentarme con aquella gente y escuchaba y hablaba y discutía y tal, y a mí abrióme muchos horizontes esa gente. De Sama un cambio terrible porque te vas a Villaviciosa como capellán de un convento. Sí, después, pero bueno, Sama fue un momento muy, muy importante porque había curas obreros, había un movimiento obrero tremendo. Allí yo vi por primera vez que sí había represión, por ejemplo, el día 1 de mayo, en el momento en que veían 2 o 3 juntos, iba la policía a disolverlos, hubo redades, hubo cosas, pero la parroquia estaba abierta a todo el mundo, En Sama había una gente generosísima de la parroquia, que ayudaba mucho a los probes, que hacía una labor tremenda. Y en Sama
vi por primera vez un entierro civil de una mujer que era una maravilla. Aquella mujer era una auténtica maravilla, porque era caritativa, había criado tal. Entonces yo me di cuenta que la bondad y la verdad no la tenía solamente una parte, que la bondad y la verdad está esparcida en las dos partes, como también la maldad, ¿eh? Y abrióme muchos horizontes y muchas cosas. Después fui a la villa. En la villa llevé esas parroquias que te dije, Rozaes y Niévares, y fui capellán allí de los Carmelites, y después ya vine para Oviedo, para la Argañosa. En Oviedo pues estuve en la parroquia de San Antonio de Argañosa, compramos el bajo con 500.000 pesetes, y todo el estripes y todo lo que hay dentro hízolo la gente, con el trabajo de la gente. Después compramos un terreno en Palencia, hicimos un campamento, fuimos con los guajes. Yo desde entonces tengo hoy devoción a Juan 23, porque vino un seminarista allí a dar catecismo, dijo, hay que llevar a los guajes estos de vacaciones a Palencia. ¿Cómo llevar a los guajes a Palencia si no tenemos una perra ni tenemos nada de nada? Ya vendrá. Si hoy estamos en la cárcel porque dejarnos una casa allí, no había agua corriente ni había tal, estamos en la cárcel porque los ratones, les mosques y tal. Pero después compramos un terrenín ahí en Pino del Río, y muy bien, yo allí pues estuve muy bien. Iba la gente los fines de semana a trabajar hasta Pino del Río, tienen un mérito terrible, y no sé, muy bien en la Argañosa. Después ya fui para el hospital, y el hospital era otro mundo. Yo no tenía vocación de ir al hospital, pero en parte fui a probarme, a ver si era capaz de estar allí, y en parte pues quedé solo, murió mi madre, y en el hospital pues las cosas como son, allí podía dormir, allí daba antes de comer, allí encontré, y aconsejóme bien un canónigo, don César, que en paz descanse, que era muy buen amigo, había sido retor mío en Covadonga, y aconsejóme bien, dijo, vete para el hospital y ahí vas a hacer labor, y efectivamente, ahí estuve en el hospital, sufrí mucho, yo padecí mucho allí, vi morir a mucha gente además muy querida, el doctor Serrá, que Messi murió en casa del corazón, pero había la enfermedad del doctor Monjera, grandes especialistas, grande gente, más tarde Buesa, y después a gente que vi morir allí, vi verdaderas tragedias de gente joven con cáncer, de tal, y yo estuve allí muy a gusto. Siempre me respetó aquella gente mucho, yo procuré también cumplir con mi misión, y allí conocí pues a gente que con la que traté, por ejemplo, a las personas con las que traté mucho y hablábamos mucho, pues fue con Orlando Pelayo, el pintor, pues hablé algo también con Aurora Puente, y bueno, con toda la gente. Por ahí hay mucha gente que te ve y dice, oye, pues acuérdame cuando estabas en el hospital, yo procuré hacerlo lo mejor posible. Recuerdo que una vez fui a ver a un paciente del corazón, ya sabéis, coronarias está arriba del todo, y está en las plantas más altas, y esto, la UBI está abajo, y fui a ver a aquel paisanín, que me parece que era de un pueblo de Pola de Allende, fue el primero que oí decir hoy por hoy, güey non vinieren los médicos todavía a verme. Y fui a verlo después que lo operaban, estaba todo entubado y tal, y dije, ¿conócesme? Dice él, sí, y es el cura. Y digo yo, ¿qué tal estás? Dice él, bueno, estoy, lo que dicen los paisanos, con J, estoy aquello. Y yo, no te preocupes, hombre, que vas enseguida para arriba. Y dice él, hombre, señor cura, unos años más gustaba estar por aquí. Yo mandábalo para la planta, y él quería que lo mandara para el cielo. Meter la pata muchas veces. Otra vez entró a una habitación y había uno ahí entubado, y solía decir yo, eso no, hombre, ya es molesto, pero eso no es como una joroba, quitarse ese que me lo palo, llevo una jorobina toda colorada y tal, y madre, trágame tierra, meter la pata muchas veces. O decir, ¿qué? Vino la fiamete, o dice, no, y la mujer, no. Meter la pata, pero tengo muy buenas vivencias, muy buena gente, y valoro el trabajo de los médicos, sé lo que es ser médico, Ahora estás jubilado. ¿Qué es lo que haces ahora? Muy a gusto, estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto porque además veo a los compañeros, los probes, que tienen que estar bregando entre los de arriba y entre los de abajo, bregando mucho. Y vi a curas muy estresados,
Los curas están muy abandonados. Los curas están muy abandonados. Mucha teoría, mucho cuento, pero nadie se preocupa de ellos. Pocas veces van a preguntar a ellos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te arreglas? Casi nunca. Los curas están muy abandonados, sí, mucha celebración, mucha parafernalia, pero hay mucho cura muy abandonado. De siempre. Yo vi un cura morir en una habitación, o estar enfermo en una habitación, y estar con un caldero recogiendo una gota. Hoy, gracias a Dios, no, ya exigen que ellos arreglen la casa. Pero yo vi muchas tragedias. Y los curas siguen estando bastante abandonados, Entonces yo estoy muy a gusto. Yo estoy muy a gusto. Pues mira, leo, escribo, pinto, muévome algo, hago algún viajín si puedo, relaciono con la gente, disfruto mucho de todo. Yo nunca me aburrí, no sé lo que aburrirse. Tengo una cabañuca, voy al monte. Yo estoy muy a gusto, estoy muy a gusto. De vez en cuando, si me piden decir una misa, digo una misa. Si me piden pues bautizar, bautizo. Si me dejen los curas, que hay curas muy celosos. Deben de considerar que uno pues un poco heterodoso, y quizá lo sea, pero siempre hubo heterodosos y nunca pasó nada. Y creo que es bueno que no haya un pensamiento único en ningún sitio, tampoco en la iglesia. Monchu, ¿qué le dirías a un chaval que, bueno, pues en este momento está en el seminario, que te puede estar viendo en este momento, que está empezando a llevar lo que va a ser su carrera como cura en la vida? ¿Qué consejos le ofrece la voz de la experiencia? Bueno, tienes que ser honrado contigo mismo. Habla de aquello que sientes. Habla de aquello que crees. Procura ser muy humano con la gente, porque tú también estás rodeado de pecados. Y los mismos pecados que tiene la gente los tienes tú. Todos. Está muy cerca de la gente. Sé puente. Tú estás para unir, no estás para separar. Puedes tener tus ideologías, tus cosas, pero tú estás para unir. El sacerdote y puente. Y es sobre todo un puente. Y las dos cosas principales del cura y reconciliar la penitencia con Dios y con el prójimo, e invitar a la misma mesa a todos, y que todos estén a gusto. Y hay que ser tolerante. La perfección no existe. Hay que ser muy tolerante, Y no hay que ser pues tan exigente con la gente, porque eso, estar muy cerca de la gente. Y mira, yo observé una cosa que nunca lo oí, pero voy a observarlo. Hay unas monedas que son los euros de papel. Si os fijáis en todos los euros de papel, el motivo son puertas, ventanas y puentes. Y es un símbolo de que tenemos que abrir ventanas, puertas, para entendernos todos, para relacionarnos todos. Eso ya es muy importante. Y el cura ya es sobre todo pontífice, puente. Y a veces pasen unos que no lo merecen, y a veces pasen otros que lo merecen, pero mira, nadie sabe quién lo merece más que Dios. Y yo procuré no hacer daño a nadie y procuré acoger a todo el mundo. Equivoquéme a veces, porque claro, si sales con ese perfeccionismo, cometes errores. Pero mira, hay que relativizar todas las cosas, y a medida que vas siendo mayor vas relativizándolo todos. Y lo importante es pues ayudar a la gente y acogerlos, y que estén a gusto contigo y recibirlos bien, porque ya bastante agresividad, bastantes ventanillas hay donde vas acomplejado, para si se lleguen al cura que os ponga traves a todo, que pongan tal. Y mira, yo vi a Juan Pablo II dar la comunión a Pinochet y salir al balcón casi abrazado con él. Pues yo, cualquiera que me venga a comulgar, como venga con dignidad, fíjate, aunque fuera un musulmán, yo doy la comunión, porque haya su conciencia. Haya su conciencia. Porque, oye, si das la comunión a Pinochet, ¿quién soy yo para negar nada a nadie? Digo yo. Monchu, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos tantas cosas. Este programa daría para muchísimo más, pero gracias. Ya te dije cuando estábamos tomando el café que se hace muy corto. Gracias a vosotros, Gracias, Monchu. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, hoy más que nunca.
hasta el próximo jueves, si Dios quiere.